Muy bien, ya regresamos aquí en Exprésate Haciendo Lío. Qué gusto que seas con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de la memoria. Qué importante es hablar del tema de la justicia y de la memoria. Hemos estado debatiendo un poquito acerca de las últimas noticias que han salido acerca de estos permisos, estos perdón, esta reconciliación que se está intentando desde el país. Por supuesto, hablar de reconciliación es hablar también de procesos, no solamente el olvido y ya está. Por eso vamos a hablar con un especialista que nos pueda aclarar un poquito el tema de por qué es importante hablar del Día de la Conmemoración de las Víctimas de Terrorismo. Ya se encuentra con nosotros el doctor Boris Mauricio. Bienvenido, Boris. Gracias por estar aquí. Hola Bruno y a toda tu audiencia. Les agradezco por esta apertura para dirigirnos a tu público y ver este tema muy importante por la coyuntura también que estamos pasando, ¿no? No solamente la coyuntura nacional a través de esta publicación de una ley que ha dado el Ejecutivo a través del Parlamento, sino también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tanto en los conflictos que se están dando en Medio Oriente, como también los conflictos con Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, y el tema de la política de Donald Trump también, ¿no? Contra muchas personas que está alimentando algunas guerras, digamos, ¿no? Y tratando de tener otras también, pero que tienen su implicancia en el tema de hoy de conmemorar, digamos, el 21, un aniversario más de esa lucha para reparar a todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la política. Sí, justo eso iba a mencionar, ¿no? Para los que no conocen a Boris Mauricio trabaja muchos años en el Congreso de la República. Él ha sido un politólogo también muy recordado en muchas provincias porque ha viajado por todo el país, ¿verdad, Boris? Dando temas de liderazgo, talleres de democracia sobre todo, ¿no? El tema de conocer la Constitución. Cuéntanos un poquito de esa labor que has estado haciendo a lo largo del país. Sí, es importante, ¿no? Que tú resaltes ese tema porque está muy vinculado al, a la educación democrática, Ujú. en realidad. Y la educación democrática implica, pues, ejes importantes que nos ha permitido ir a través de diversos programas, primero fundando la Oficina de Participación Ciudadana y luego ya iniciando una serie de programas durante casi 30 años, ¿no? A nivel de todo el país, como Parlamento Joven, que es la oportunidad donde tuvimos que interactuar bastante, ¿no? Entonces hay Parlamento Escolar, Parlamento Mujer, ¿no? Los cursos virtuales, ¿no? Los cursos y talleres participativos, toda una gama que tiene como fin educar a los ciudadanos para que valoren nuestro sistema democrático, los procedimientos democráticos, los valores democráticos y la institucionalidad democrática, que se ampara fundamentalmente en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho garantiza, ¿no?, los derechos humanos. Es una columna vertebral en todo sistema democrático en el mundo, ¿no? Y es ahí donde nosotros queremos, pues, aportar nuestro valor, nuestro granito de arena, ¿no? En las diferentes comunidades, en los diferentes públicos a nivel nacional que hemos ido en todos los departamentos para que ellos valoren la democracia y se inserten en un sistema democrático cada vez más cualitativo, cada vez más transparente, cada vez más garantista de una serie de derechos, no solamente los derechos políticos a la participación política, sino también los derechos que tienen que ver con el respeto, con la tolerancia, ¿no? A la diversidad, con el respeto a las diferencias de ideas, ¿no? Y fomentando siempre una discusión pública, un debate público para entendernos entre todos los peruanos. Excelente. Acabas de decir algo interesante y corrígeme si me equivoco. Cuando uno va a dar estos tipos de talleres de democracia, de participación, le está enseñando a la gente que hay otro camino, ¿no? Que no es el camino de la violencia para hacer escuchar su voz. El terrorismo ha sido un daño, digamos, abismal a todo el país. En todos estos 30 años, ¿has visto tú que hay un cambio o sigues escuchando todavía esta idea de terror, de imposición, de que el Estado no me escucha, de que tenemos que ir con palos y piedras a atacar?
¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que la concepción clásica del terrorismo como método de tomar el poder a la fuerza y utilizando la violencia, las armas, los petardos, ¿no? Los fusiles, las bombas, etcétera. Yo creo que eso es una parte histórica ya de lo que hemos tenido y quedan pues todavía ciertos grupos armados al interior de la selva, muy ocultos, que como remanentes todavía del terrorismo. ¿Sí? Pero ahora también hay terrorismo de Estado o terrorismo de ciertos grupos que intencionalmente quieren imponer su voluntad, utilizando los métodos democráticos para luego, ¿no?, imponer la fuerza y también utilizar procedimientos vedados por un derecho de la vida y por un procedimiento que sigue toda administración de justicia democrática, ¿no? Que eso es importante. Interesante. Entonces, ahora que hablas de los nuevos modelos de terrorismo, tenemos que hablar también del terrorismo histórico, pero sobre todo del tema de las víctimas, ¿no? Hablar de esta fecha o esta conmemoración es mantener la memoria viva de esta frase que se ha repetido muchas veces, inclusive que es un programa de los cuales tú hablabas del Congreso, que es terrorismo nunca más, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo nunca más estamos hablando de no repetir la historia. ¿Por qué es importante hablar del terrorismo? ¿Por qué es importante recordar la parte histórica de lo que ocurrió? ¿Por qué tenemos un museo de la memoria que, por cierto, algunos alcaldes lo quieren cerrar, ¿no? Y que no quieren que exista. ¿Por qué es importante eso? Claro, es importante porque como colectividad, como sociedad democrática, no debemos olvidar nuestra historia política. Y dentro de nuestra historia política, nosotros vamos a ver algunos picos de alta violencia que ha tenido tanto los grupos terroristas como Sendero Luminoso, como el MRTA, y también por parte de esa violencia que ha venido del Estado por querer sofocar, que también cometió excesos y abusos, ¿no? Para exterminar así de manera, digamos, colectiva a grupos, a seres humanos. ¿Eh? Entonces, tenemos eso y este programa lo que busca es sensibilizar y que no olvidemos nuestro pasado político y que no se vuelva a repetir, ¿no? Más bien luchemos por una cultura de paz, por una cultura de entendimiento, por una cultura de diálogo entre los diferentes actores políticos que quieren construir una sociedad más justa, una sociedad, ¿no?, más desarrollada, una sociedad más transparente, una sociedad más ética, ¿no? Que todos buscamos eso, pero lo tenemos que hacer a través del método democrático. Y el método democrático para transformar eso es las elecciones. El método más civilizado, digamos, que tiene todas las civilizaciones hasta el día de hoy en el siglo XXI, ¿no? Todavía no encontramos otra forma. ¿Eh? De repente en el futuro, cuando encontramos otra forma, ya lo implementaremos o se implementará, pero eso será la posteridad de repente, ¿no? Pero por ahora tenemos eso, ¿no? Que cada cierto periodo nosotros decimos quiénes nos gobiernan, pero a través de una lucha de ideas. Y al final el pueblo es el que decide con su voto. Y acabas de decir algo interesante e importante porque estamos camino a las elecciones, ¿no? Y todavía, por ejemplo, se nos viene esta división del Parlamento, ¿no? Diputados, senadores, que todavía no se entienden muy bien, demasiados partidos por cuáles votar, que es un planillón gigante en donde, no sé, va a ser bien difícil ubicar, digamos, los símbolos. Es decir, el sistema mismo, no sé si para ti también, nos obliga a rechazar el momento electoral, como que, ay, no quiero ir a votar, ¿no? Y cada vez quiero menos, ¿no? Y lo hago por obligación y no lo hago porque realmente sienta de que estoy contribuyendo con mi voto a un cambio para mi país. Claro, en términos técnicos, digamos, tenemos un sistema atomizado, ¿no? Ujú. Así lo llaman los especialistas. Pero en términos comunes, es como si teníamos en nuestra carga 20 factores de estrés, ¿no? O 40 factores de estrés, ¿ve? Y por lo tanto, ¿eso qué genera? ¿Cuál es la reacción ante
esa cantidad de actores. Simplemente apartarse y decir, yo no quiero saber nada, ¿no? Entonces se fomenta con eso, en parte, una apatía y un desapego a la política, lo cual es contraproducente a la propia democracia, pese a que la democracia tiene un valor importante que es el pluralismo político, ideológico, ¿no? Como un elemento sustancial. Pero nuestro sistema político, pues nuestra democracia, al permitir una diversidad de actores que van a competir para el poder, es humanamente imposible para el elector y es complejo para los órganos del sistema electoral administrar ese proceso. Y además, para el elector, lo único que va a generar eso es que el elector decida su voto en el último momento, porque va a estar atosigado de una campaña de 9.000 candidatos a partir de enero, en todas las plataformas digitales y abiertas y murales tradicionales o modernos. Y la consecuencia, ¿qué va a ser? No nos garantiza una elección tranquila, racional, informada, digamos, más sensata, ¿no? No vamos a lograr y tenemos el riesgo que la próxima representación, tanto de senadores como diputados, ¿no? Se nos filtre pues perro, pericoto y gato al final, ¿no? Sí, y ese es el riesgo, ¿no? Porque inclusive muchos de los temas del terrorismo han estado vinculados con hacer parlamento con elementos terroristas, ¿no? Gente que ha estado en círculos, ¿no? De distintos colores, pero que han estado en el círculo, por ejemplo, de MRTA, etcétera, que luego han terminado siendo o ejerciendo supuestamente democracia. Y la gente va con miedo, ¿no? Y dice, pero fíjate que tiene un currículum y un pasado en el mundo del terrorismo y le estamos dando una oportunidad. O que están de repente dirigiendo colegios, ¿no? No sé si te acuerdas de esta noticia de esta directora o secretaria, no me acuerdo, de un colegio que la persiguieron y todo lo demás, ¿no? Es riesgoso tener un sistema democrático, es parte de sus riesgos que se cruce, como dices tú, perro, pericote y gato. O sea, siempre va a ser así con la democracia. Si la democracia tiene, digamos, ciertas debilidades, pero aún a pesar de eso, yo particularmente he optado por ser un demócrata. Uh-huh. Entonces, siempre va a tener embates la democracia, siempre va a tener enemigos la democracia, porque es un modelo en construcción, es un modelo humano, falible, ¿no? Entonces, y es una construcción de todos, ¿no? Y a veces todos no estamos de acuerdo, ¿no? Con la democracia. Entonces, lo que tú dices, pues hay gente que utiliza instrumentalmente a la democracia para luego hacer sus planes o sus objetivos políticos que no la dicen, pero sí lo utilizan como instrumento. Por ejemplo, hubo un personaje que habló de pelotudeces democráticas, ¿no? Eso es desvalorar la democracia, ¿no? Eso poner a la democracia en segundo lugar, ¿no? Entonces, y eso la sociedad democrática no lo debe aceptar. Y como tú dices también, ¿no? Hay personas que se meten, que entran al aparato público para luego desarrollar subliminalmente sus intereses políticos no democráticos, ¿no? Como este caso del Ministerio de Educación, que ha detectado que hay como 150 maestros a nivel nacional, pues que han estado vinculados con el terrorismo, ¿no? Entonces, y también hay en los partidos, hubo un intento de un partido de querer ingresar a ser un actor dentro del sistema democrático, ¿no? Cuando tenía dentro de sus principios, tenía dentro de su estatuto, dentro de sus documentos partidarios, que iban a utilizar después, ¿no? El método de la violencia, de imponer un sistema totalitario, autoritario, ¿no? Que ahí ya de por sí se reducen las expectativas, los procedimientos
y las garantías constitucionales contra el derecho humano de la vida, por ejemplo. Así es. Entonces podríamos decir, como hemos titulado a este programa, que hay cosas que están vinculadas, ¿no? El tema de la memoria, el tema de la justicia, el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, ¿no? El sistema democrático necesita de ciertos valores que lo sostengan, ¿no? Para, digamos, ir limando estas cositas que van ocurriendo. Tú como capacitador de jóvenes, te quiero dar estos minutos que nos quedan de la entrevista para que le digas algo a los jóvenes. ¿Cómo debemos de actuar los jóvenes de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que darnos cuenta para que esta historia no se repita? Para que podamos ser más conscientes de esta esperanza, tener esperanza en que nuestro voto, en que nuestras decisiones, en que la incidencia que podamos tener, muchos jóvenes ya son influencers también, en el mundo de la democracia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Ya, es una pregunta sumamente importante, dado la coyuntura, ¿no? Entonces, lo primero que yo pediría a los jóvenes de todo el Perú, ¿no? Es que sean conscientes de que el Perú necesita nuevos actores políticos. Nuevos actores, pero ¿con qué? Con una característica fundamental, con una moral, con una ética, ¿sí? Con valores. Eso necesita. Y los jóvenes están llamados a entrar y a ser protagonistas, ¿no? De ese cambio generacional, de ese nuevo estilo de hacer política, ¿no? Teniendo como bandera, ¿no? La ética pública, que significa, por ejemplo, en términos simples, no apropiarse del Estado, no apropiarse de los bienes públicos. ¿Ve? Y en segundo lugar, ¿no? Los jóvenes están llamados hoy en día a dar testimonio, a ser ellos los actores de una dimensión democrática y ética para el porvenir del país. ¿Sí? Porque si no intervienen en estos procesos políticos, ya sea desde el arte, desde la música, desde el deporte, desde la actividad que se empeñan, sean influencers, sean hombres destacados a la arquitectura, a cualquier profesión, o sean agricultores, etcétera, ¿no? Tengan como corriente de pensamiento que debemos dar un giro, debemos buscar un salto cualitativo en la próxima representación, ¿no? Ya sea participando los jóvenes como consejeros, regidores, ¿no? Vigilantes ciudadanos. Lo importante es que la juventud esté presente en los procesos de control ciudadano, ¿ve? Eso es un elemento importante de diseminar a nivel nacional, porque los jóvenes son fuente de opinión, y especialmente los jóvenes universitarios. Son corriente de opinión en sus familias, son corriente de opinión en sus amigos, ¿no? Y son los más ilustrados que tiene una sociedad, sus jóvenes estudiantes. Y ellos tienen que ser conscientes de que tienen un rol muy importante para irradiar a nivel nacional que necesitamos cualitativamente superarnos en términos de calidad de la representación, en términos de institucionalidad democrática. Muy bien, excelente. Gracias, Boris, por tu tiempo. Sabes que el tiempo en televisión es un tirano, pero nada, te invitamos a que puedas participar con nosotros más adelante porque hay mucho por hablar del tema de las elecciones ahora que vienen y estoy seguro que a muchos jóvenes que ven nuestro programa les va a encantar poder tenerte próximamente. Gracias por tu tiempo. Gracias, Bruno, y mis saludos a todos, y que siga adelante y siga creciendo, y todos también crezcan en lo que les guste hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Él fue Boris Mauricio, representante también del programa de participación ciudadana del Congreso de la República. Ya regresamos con más aquí en Exprésate Haciendo Lío.